crespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda su amigo y hermano Ezequías Hernández, dándoles la bienvenida a su programa Paz en medio de la tormenta. Bienvenidos a toda la audiencia que nos escucha por SC Radio Internacional, SC Radio Panamá y cualquier otro medio que se utilice para escuchar esta sintonía o esta frecuencia. Bienvenidos sean todos a su programa Paz en medio de la tormenta. Hoy continuaremos con el tema de violencia intrafamiliar y como subtítulo también tiene violencia intrafamiliar en los hogares cristianos, ya que por ser seres humanos que estamos expuestos a todos, nadie ni nada está exento de tal vez haber enfrentado este problema o correr el peligro de enfrentar este problema. Así que bienvenidos una vez más a su programa Paz en medio de la tormenta. Vamos a invitar la presencia del Señor a este programa. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora me humillo y me arrepiento delante de tu presencia. Te ruego que perdones mis pecados, mis faltas y mis errores. Escucha mi oración. Gracias te damos por esta oportunidad que nos da, Señor, de transmitir, esta oportunidad que nos das de estar aquí en unión, aunque sea de una manera virtual, pero estamos todos unidos delante de ti, Señor. Yo te ruego que tú ocupes tu lugar y que recibas honra y gloria de todo lo que se presente, y que si hay algo bueno, algo que edifique, Señor, que el agradecimiento siempre sea para ti, ya que todo lo bueno viene solamente de ti, Señor. Bendice a cada una de las personas que están escuchando. Ayúdanos a todos, Padre, en cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que estemos enfrentando, Señor. Y si estamos felices y nuestra vida es perfecta, también te ruego, Padre, que te quedes con nosotros y nos ayudes siempre a traerte honra, gloria y alabanza y agradecimiento profundo por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. No nos dejes, no nos desampares. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplico todo. Amén. Una vez más, bienvenidos sean todos a su programa Paz en medio de la tormenta. Precisamente hablando de lo que es el carácter, el enojo. A veces no lo podemos controlar, a veces tratamos, pero nos sentimos que nos gana el carácter. Hay una hermosa alabanza que canta nuestra hermana María Luisa Vázquez, que precisamente se titula Tu carácter. Escuchemos. Muchos dicen, yo no puedo cambiar mi carácter, nadie entiende. Todos dicen, no cambiará jamás, porque dicen, no hay amigos aquí. Si no quieres dar tu mano y te encierras siempre en tu necedad, tu carácter te va a matar. Huye de él, debes
muy difícil sí, imposible no, sé que el viejo hombre enterraré. Nuevo hombre, nueva vida, lo pasado tienes que sepultar, tu carácter te va a matar, huye de él, debes cambiar por tu propio bien, cuida tu hablar y aun tu pensar, no ofendas más lo que Dios ha puesto en ti. Jesucristo, transfórmame, mi carácter cambia que ya no soporto más, muy difícil sí, imposible no, sé que el viejo hombre enterraré. Nuevo hombre, nueva vida y el carácter de Cristo, de Cristo, de Cristo. Esa es la invitación, que nos dejemos que el Evangelio nos transforme y que ese carácter que nos hace daño sea cambiado. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Y entonces, ¿qué carácter reemplazará el carácter humano que tenemos? El carácter de Cristo. Qué hermoso sería que pudiéramos modelar el carácter de Cristo cada día en todas nuestras acciones. Y cuando lleguemos a esa medida, no habrá nada de que preocuparnos de ningún tipo de violencia. Pero, ¿qué significa o qué es la violencia intrafamiliar? Es todo acto de agresión intencional, física y psicológica que un miembro de la familia realiza contra otro miembro del mismo núcleo familiar o entre personas que sin ser familia viven dentro de la misma unidad doméstica. Entonces, la violencia intrafamiliar no necesariamente solamente se da entre parientes o personas que estén comprometidas por algún rito, por ejemplo, lo que es el casamiento, pero también se puede dar entre personas que sin ser familia viven dentro de la misma unidad doméstica, o sea, dentro de la misma casa. A eso se le llama violencia intrafamiliar. Es todo acto de agresión intencional, física y psicológica que se hace en contra de un miembro de la familia por otro miembro de la familia. ¿Qué tipos de violencia intrafamiliar existen? Está el maltrato por negligencia o abandono, o sea, por descuido. Aunque tú puedas decir, bueno, fue un descuido, eso no es un maltrato. Sí fue un maltrato porque tuvo algo, tiene un efecto negativo, y en unos momentos más vamos a definir qué es un maltrato por negligencia o abandono. También está el maltrato sexual, que es, pues, ese es más obvio y claro. Y también está el maltrato emocional y psicológico. Y por último también está el maltrato físico. Entonces, los tipos de violencia intrafamiliar se pueden dividir en 4 categorías. Pero bajo de esas 4 categorías entonces vienen más definiciones o se extiende más, digamos, las cosas que pueden cubrirse. El primero que hablamos fue el maltrato por negligencia o abandono. ¿Y qué es un maltrato por negligencia o abandono? Es privar a algún miembro de la familia dependiente de los elementos básicos necesarios para garantizar el desarrollo armónico e integral. ¿Qué significa esto? Es decir, lo relativo a la alimentación, la educación, la salud, el cuidado, la seguridad y el afecto.
Se puede maltratar a una persona cuando no le brindamos el afecto que necesita de nosotros. En este caso es más común con los hijos. A veces cuando nos enojamos con ellos o estamos disgustados o algo los queremos castigar, les negamos tal vez un abrazo, un beso, y eso es algo que les causa daño a ellos emocionalmente. También antes era muy común que como castigo no se le daba de cenar o almorzar o desayunar tal vez a alguna persona, especialmente a los hijos, una vez más, como un castigo. Pero eso, el alimento es una necesidad básica, no es un lujo. Entonces nunca se debe de usar el alimento o la comida para castigar a nadie, especialmente a nuestros familiares. También la educación, la salud y también el cuidado y la seguridad también son ejemplos de maltrato por negligencia y o abandono. O sea, que seamos negligentes, que no los cuidemos, que no nos aseguremos que estén seguros o que tengan la educación de acuerdo a su edad, de acuerdo a cómo se van desarrollando. Todo eso es también un tipo de maltrato intrafamiliar. Si decidimos que nuestros hijos deben de ponerse a trabajar en lugar de educarse cuando son pequeños, estamos causando un abuso hacia ellos. También está el maltrato sexual, que como dije anteriormente es más obvio simplemente por la palabra, pero es la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. Se puede dar a través de la manipulación, el engaño, la intimidación o el chantaje. ¿Qué significa esto? Que el maltrato sexual no siempre viene acompañado, digamos, de golpes y una fuerza física que se imponga. Muchas veces manipulamos o un adulto, especialmente cuando sucede hacia un menor, pueden manipular de tal manera su mente que se aprovechen de ellos sexualmente sin forzarlos físicamente, pero fue una manipulación que usaron al aprovecharse de la inocencia de otra persona para que se diera a sus deseos. Y obviamente el engaño, pues es obviamente hablarles de, tal vez decirles, prometerles algo con engaño a cambio de un favor sexual. La intimidación también es muy común. Es prácticamente amenazarlos. Si no haces lo que yo quiero, si no me complaces, te voy a matar, o voy a matar a tu mamá, o voy a hacerle daño a esta persona o a la otra persona. Una manera de meterles miedo. Y el chantaje igual, tal vez se dan cuenta de algo que hizo la persona y le dicen: si no quieres que yo diga o que publique esto o lo otro, o que se den cuenta de que tu familia aquí y allá, tienes que ceder a lo que yo te estoy pidiendo. Eso es el maltrato sexual, es la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. En este caso del abuso sexual la ley hace dos diferencias. Una cuando la persona es menor de edad y otra cuando la persona es mayor de edad. Claro que las dos cosas son abuso sexual o maltrato sexual, pero cuando son menores de edad se le considera que ha sido violencia sexual, prácticamente que fue algo en contra completamente de la voluntad. Se usó el poder y la manipulación sobre la persona que es más débil, en este caso por su edad, por su inocencia y por todas otras cosas. Y ya cuando se trata de adultos, entonces cae en la categoría de abuso, o sea, es abusar de esa persona. Esa persona ya no es inocente, sabe bien lo que está pasando, pero aún así estamos yendo en contra de su voluntad. La ley divide esas dos categorías de cuando es menor y cuando es adulta la persona, pero al final de cuentas el daño, se podría decir, es tan intenso de una manera o de la otra. El otro tipo de violencia intrafamiliar está en el maltrato emocional o psicológico, y esto se refiere a todas aquellas actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo. En este tipo de conducta están incluidos las descalificaciones, los insultos, las amenazas, las imposiciones, etc. ¿Qué significa descalificaciones? Es, por ejemplo, si es como prácticamente compararte con alguien más o decirte que tú no tienes las suficientes cualidades para hacer esto o lo otro, o para ser como esta persona o como la otra. Y los insultos pues son obvios, son palabras obscenas, palabras que ofenden. Las amenazas también son
palabras que te causan miedo, y las imposiciones es prácticamente que te obligan a hacer algo en contra de tu voluntad. Todo eso es maltrato emocional o psicológico. No te están haciendo un maltrato físico que se pueda ver o se pueda enseñar, pero te están maltratando emocionalmente y o psicológicamente. Y ya el último tipo de maltrato o de categoría sobre lo que es la violencia intrafamiliar está el maltrato físico. El maltrato físico son todos los actos que atenten o agreden el cuerpo de la persona, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, patadas. Pueden ser de intensidad leve, moderada o severa y de ocurrencia constante o ya de hace mucho tiempo o algo nuevo. En este sentido del maltrato físico, como en los otros maltratos también, debemos de tener siempre en cuenta que aunque a veces las cosas empiezan levemente, casi imperceptiblemente, desde el momento en que empiezan debemos de ponerle un alto. Que si tu pareja especialmente te da un empujón, por decirlo así, porque estaban discutiendo o lo que sea, o llevaban una prisa y de pronto te empuja levemente, entre comillas, y tú le dices, oye, no hagas eso, y te contesta, oye, eres una exagerada, o estás exagerando, solamente te toqué así, o solamente te di un leve empujón. Pero es que desde ese momento está empezando un maltrato físico, y eso que empieza levemente empieza a escalar de tal manera que cuando vienes a ver ya no te acuerdas ni cómo era lo leve, sino empieza a ser moderado el abuso y eventualmente empieza a ser severo también el abuso. Entonces debemos de estar siempre alertas a todo este tipo de actitudes y comportamientos. Muchas veces la situación puede ser imperceptible e incluso la otra persona, el agresor, tal vez ni siquiera lo pensó y tal vez no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero si hablamos y le decimos no estuvo bien, puede entonces estar consciente de lo que sucedió y decir, no, pues sí, no lo vuelvo a hacer, y poner en su corazón y no volverlo a hacer. El problema es cuando nos callamos y entonces la otra persona piensa que está bien o que no hizo mal y lo sigue haciendo, y entonces las cosas pueden salirse de control. Entonces nunca pienses o tengas temor de que te llamen que eres un exagerado o una exagerada porque no te gusta que te empujen ni levemente o que te digan, digamos, entre las parejas, especialmente los jóvenes de ahora, los tiempos han cambiado y yo me he dado cuenta que las parejas de ahora, los matrimonios jóvenes, tienen mucho la tendencia a querer ser amigos y le llaman entre ellos ser su mejor amigo, y como son los mejores amigos se tienen una confianza profunda y absoluta, lo cual es bellísimo, pero a veces bajo las aras de esa amistad y de ser un mejor amigo se faltan al respeto y usan palabras como eres un tonto o eres un estúpido, o el hombre se lo dice a la muchacha, y luego las veces que yo les he escuchado les digo no se hablen así. Y me dicen, oh, estamos bromeando, nosotros así nos llevamos, nosotros no nos ofendemos por esas cosas. Pero el problema de usar palabras que son ofensivas, aun cuando se digan en un tono amigable y hasta en broma, es que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos faltando al respeto y nos acostumbramos a faltarnos al respeto. Y si lo decimos cuando estamos jugando, cuando estamos airados o enojados, salen otra vez las mismas palabras, pero con otra intensidad y con otra intención, que es herir y agredir. Y como ya estamos acostumbrados a usar esas palabras aún hasta jugando, ya no se nos hace tan difícil decirlas cuando estamos enojados. ¿Qué tipos de actos son considerados como violencia intrafamiliar? Los golpes o incidentes graves, los insultos, el manejo económico. Ahorita vamos a volver a lo que es el manejo económico. Las amenazas, los chantajes, el control de actividades, el abuso sexual, el aislamiento, la prohibición de trabajar fuera de casa, el abandono afectivo, que hablamos eso de lo que es el maltrato o negligencia emocional o física, la humillación y también el no respeto de tus opiniones. Vamos a volver a lo del manejo económico porque las otras casi son obvias, pero el manejo económico, ¿cómo es el manejo económico? En la antigüedad se daba mucho de que el hombre trabajaba y al final de la semana, cuando cobraba su salario, le daba cierta cantidad a la esposa
y la esposa tenía que suplir todas las necesidades de la casa con esa cantidad y punto. No había más dinero, eso es lo que yo te doy a ti para el gasto y para todo lo que se necesita en casa, incluyendo tus propias necesidades personales. Pero a veces habían personas o varones especialmente que nunca le daban nada de dinero. Si la esposa necesitaba algo, tenía que venir al esposo y pedirle, y iba al esposo y lo compraba, o iba con él y el esposo pagaba. Eso es un manejo económico o controlarte de una manera económica, el nunca darte una independencia financiera. Claro que cada familia tiene diferentes razones por cómo manejan sus finanzas y sus cuentas, especialmente cuando son cuentas de bancos, pero lo más saludable y lo más balanceado y lo más justo es que las cuentas siempre estén a nombre de los dos y que los dos tengan igual acceso a las cuentas. Por ejemplo, en mi caso, todas las cuentas de bancos que tenemos están a nombre mío y a nombre de mi esposa, y los dos tenemos tarjetas para las cuentas que podemos usarlas en cualquier momento sin que tengamos que pedirle permiso el uno al otro. Lo que sí existe es la comunicación y debe de existir. Yo chequeo la cuenta y también Lisa chequea la cuenta, y yo a veces cuando me doy cuenta que hay gastos grandes o cualquier cosa, yo le pregunto a Lisa, ¿tú te gastaste esto? Y ya me dice, sí, yo me lo gasté. Y si acaso me queda alguna duda, pues le pregunto más, ¿por qué gastaste tanto o en qué se gastó tanto? Y ya entonces ella me explica. Otras veces simplemente le pregunto porque quiero asegurarme que no sea otra persona que haya accesado a nuestra cuenta y esté causando fraude. Pero en sí, mi esposa nunca tiene necesidad de pedirme permiso a mí si puede gastar dinero o si puede usar la tarjeta. Nada de esas cosas, porque ella tiene su independencia económica o su independencia financiera totalmente. Ella está en control de eso si ella lo desea. Los dos estamos de acuerdo en poner nuestro salario en la misma cuenta, y los dos estamos de acuerdo en usarla de manera que siempre tenemos en cuenta los gastos de la casa y los gastos extras que pudieran causarnos en otras cosas. Y cuando tenemos un gasto personal, por decirlo así, si yo quiero salir con mis amigos, le digo a Lisa, voy a salir y tal vez voy a invitar a alguien a comer, o en esa cuestión es la comunicación. Pero nunca debemos usar lo económico para manipular o para asegurarnos que la otra persona no pueda hacer nada, digamos, sin que nosotros nos enteremos o sin nuestra autorización. Y si de esa manera se manejan, deben de tener cuidado, especialmente las mujeres, de que sea algo que realmente los dos estén de acuerdo y que sea conveniente para toda la familia en general, y que no sea una manipulación que estén usando en contra de ellas, por decirlo así, para controlarlas. Eso es lo que significa el manejo económico dentro de lo que se considera violencia intrafamiliar, o sea, el no dar suficiente o no darles absolutamente nada de dinero para que no tengan ningún tipo de independencia y tengan que someterse a cualquier cosa que uno quiera. El no respeto a sus opiniones es, por ejemplo, cuando suceden diferentes cosas en que a veces uno da su opinión, ya sea que se necesite, o a veces la damos simplemente porque nos gusta opinar, pero si la otra persona te contradice, especialmente en público, o no le da ninguna importancia a lo que tú opines, esa es una alerta que debes de tener siempre en cuenta. Y la humillación es obviamente humillarte delante de las otras personas, especialmente en público, hacerte sentir menos. Una persona que te trata de esa manera está ejerciendo un acto de violencia en contra de ti, aunque no es físico, y debemos de estar siempre alertas a esas cosas. No siempre se hacen las cosas intencionalmente, pero hablando se entiende la gente, dice un dicho popular. Y es muy importante que si tú estás en una relación donde no te sientes cómodo o cómoda por la actitud de la otra persona o las cosas que dice o hace, es importante que le digas, que lo hables claramente, porque eso no quiere decir que la otra persona es un abusador, pero pudiera ir hacia ese lado si no lo paramos a tiempo y no le decimos lo que tú haces o como tú actúas no está bien. Pero en todo caso, ¿qué es lo que causa la violencia intrafamiliar?
Las causas no quiere decir excusas. Las causas es a veces las cosas que contribuyen a que una persona sea más violenta, pero eso no quiere decir que está excusado o que, ay, pobrecito, hay que entenderlo y soportarlo. Nada de esas cosas. La causa de la violencia intrafamiliar solamente se buscan razones y se estudian el por qué las personas actúan de esa manera, pero eso no es para excusarlas. Entre otras causas se encuentran principalmente como causa de la violencia intrafamiliar las experiencias infantiles de violencia que dejaron secuelas en el individuo. La presión social y el estrés también pueden ser causas de violencia intrafamiliar. Los problemas económicos, definitivamente, porque nos traen mucho estrés. El uso excesivo de alcohol, en este caso los cristianos, por la misericordia de Dios, no tenemos ese problema, pero las personas que sí usan alcohol, el uso excesivo de alcohol a veces pueden ser causas de la violencia. Las enfermedades mentales, pues eso es algo ya más complicado que se tiene que ser tratado médicamente, pero las enfermedades mentales también hacen que las personas a veces se vuelvan más violentas. El autoritarismo y también los bajos ingresos masculinos con respecto al femenino. Muchas veces, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de cómo crecimos en familia, si nuestra esposa es más exitosa en todos los sentidos, o al menos económicamente, que nosotros, dependiendo de nuestra propia autoestima y de lo que hayamos aprendido en nuestra cultura, podemos sentir como una amenaza que nuestra esposa sea en ese sentido mejor que nosotros, y en lugar, digamos, de superarlo, si es que si uno se siente así, y de agradecer a Dios la bendición que viene tal vez por medio de tu esposa, lo que queremos es entonces nos desquitamos o nos vengamos siendo violentos por el hecho de que tu pareja es más exitoso que tú, económicamente hablando especialmente. Y eso sucede más en los varones, que por lo general se supone que somos los que debemos de proveer y debemos de traer más a la casa. Entonces al sentir que la mujer provee más, sentimos como que perdemos nuestro lugar, y eso puede desencadenar la violencia. Como les vuelvo a repetir, estas son algunas de las causas de la violencia, pero no son excusas. Ninguna de estas cosas es algo válido para decir, oh sí, por eso es que él es violento y pues bueno, hay que comprenderlo, soportarlo. No, esos son solamente causas. ¿Cómo podemos reconocer a un maltratador? Por eso les estaba preguntando al principio acerca de que si vieron el video que les recomendé hablando del noviazgo. El agresor generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa impulsivamente. Por eso es que es importante a veces observar al que queremos o a la que queremos como pareja, para ver cómo reacciona ante diferentes situaciones, ante diferentes problemas. Y si no tiene capacidad de autocontrol y actúa impulsivamente, lo más seguro es que ya como pareja, y cuando sucedan problemas o diferencias, va a reaccionar igualmente, va a perder el control y va a reaccionar impulsivamente. Se debe de identificar si la persona no es capaz de controlarse en una situación de diferencia de opiniones. Si la persona reacciona con gritos o golpes para defender su postura, es una manera en que tú puedes reconocer que esa persona tiene mucha tendencia de ser un abusador. Entonces, todas estas cosas que les acabo de mencionar no están solamente, no solamente un nivel social está expuesto a todo esto. Esto sucede en todos los niveles sociales, tanto los marginales, las personas con medios económicos bajos, medianos y también altos. Y también está dentro de las personas altamente educadas y aún dentro de las personas que no tienen ningún tipo de educación. Estoy hablando de educación escolar, no de cómo hablamos o nos expresamos como personas. Entonces, la violencia intrafamiliar no conoce barreras. Hay personas que son muy pobres y viven en armonía y en paz en sus hogares. Hay personas que son muy pobres y viven unas vidas muy tristes porque la violencia reina en ese hogar. Hay personas que viven de una manera económica muy cómoda y son muy bendecidos y viven en paz y en armonía. Hay personas que viven de una manera económica muy bendecida y muy cómoda, pero viven igual de una manera triste porque la violencia intrafamiliar reina en sus hogares. Y de igual manera, en personas altamente educadas con respecto a colegios y universidades, también viven esta cosa porque todos estamos expuestos. A veces los cristianos también estamos expuestos a estos problemas, y algunos de nosotros hemos sido testigos
en primer plano de los abusos y de la pérdida de control a veces de un siervo de Dios. Y es algo triste, pero es algo real, sucede. Entonces debemos de estar siempre, estar alerta de que estas cosas, si suceden, que busquemos ayuda y sepamos reconocer todas estas cosas que pueden traer la violencia a un hogar. Y si ha sucedido, y si alguno de nosotros ha perdido el control, o si nosotros tenemos problemas con nuestro control, con controlar nuestro carácter y controlar la violencia, estamos ya sin esperanza, estamos destituidos prácticamente del reino de Dios, no tenemos tal vez ninguna esperanza de que podamos ser perdonados y regenerados. Claro que no. El Señor está dispuesto a perdonarnos, el Señor está dispuesto a transformarnos, pero tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida. Vamos a escuchar este hermoso canto que se titula El Señor está dispuesto, por nuestra hermana María Luisa Vázquez. El mando de Jesús, debes creer que el milagro ocurrirá en tu vida entera. Si te acercas a Jesús, debe ser tu fe sincera, y así podrás sentir su bendición. El Señor está dispuesto a bendecirte, se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. El Señor está dispuesto a bendecirte, pues sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. No apartemos nuestra vista de Jesús, el Nazareno, pues podremos naufragar si así lo hacemos. Recordemos que Jesús es todo amor y nos comprende. Confiemos en su amor y protección. El Señor está dispuesto a bendecirte, pues sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. El Señor está dispuesto a bendecirte, hoy sus brazos se han abierto para amarte. Sentirás su compañía en todo tiempo. Jesús jamás te dejará. Dios, el Señor jamás nos dejará. Si
si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que Él siempre está abogando por nosotros. Así que si alguno de ustedes se siente aludido porque usted es el agresor, porque usted es la persona que ha ofendido, que ha hecho daño, hay esperanza en Jesucristo para todo aquel que le busca en arrepentimiento. Pero tenemos que reconocer nuestras faltas y tenemos que confesar lo que está sucediendo para que el Señor empiece a obrar en nosotros. Antes de continuar, hace rato les estaba yo diciendo que uno de los actos que son considerados como violencia intrafamiliar es el manejo económico o el controlar el dinero en casa. Y yo les estaba diciendo que en este caso mi esposa y yo los dos trabajamos y ponemos el dinero en la misma cuenta y lo compartimos de manera igual. O sea, ella tiene libertad de gastar sin tener que pedirme permiso, pero como les dije, hay comunicación de que me dice me gasté tanto cuando es fuera de lo normal. Pero bueno, también está la otra cara de la moneda, lo cual le agradezco a mi hermana Miki o Rosa Hernández que me mandó un mensaje diciendo qué pasa, o debemos de aclarar qué pasa cuando la esposa no trabaja o el esposo no trabaja, por decirlo así, ¿no? Porque entonces, si yo estoy hablando de que somos iguales y compartimos todo, pero acabo de decir que ella trabaja y yo trabajo, pues podría decirse, pues es justo porque los dos están trabajando. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos no trabaja? Aun cuando uno de los dos no trabaja, número uno, siguen siendo una pareja. Siguen siendo una misma carne o un mismo ser delante de Dios, y ojalá emocional y físicamente lo sigamos siendo, ¿verdad? Porque de esa manera debemos de vivir en nuestro matrimonio. Pero aun cuando haya alguna diferencia, de todos modos, si es la esposa aunque no trabaje en un lugar donde se le pague un salario y donde tenga que levantarse a cierta hora, llegar y salir a cierta hora, especialmente las mujeres trabajan mucho en casa. El tener que mantener la ropa limpia, el planchar, el cocinar, el limpiar el hogar, en cuidar a los niños, todo eso es trabajo, solamente que no, entre comillas, no se le da un sueldo, un cheque cada semana o cada 2 semanas para compensar su trabajo. Entonces, aun cuando la esposa no trabaje fuera de casa, ella tiene el derecho de tener independencia económica y financiera, y aunque no contribuya con dinero en efectivo dentro de la cuenta familiar, sí está contribuyendo a el bienestar del hogar y está trabajando dentro del hogar. Por lo tanto, aún así debe también de dársela el mismo derecho o la misma igualdad en la cuenta, que el esposo no le diga, no, yo soy el que hago el dinero, yo soy el que traigo el cheque a la casa, aquí solo esta cuenta es solo mía. No, debe estar a nombre de los dos, o deben de compartirlos de maneras iguales. Y igual si es el esposo, si no trabaja pero está ayudando en la casa, está haciendo otras cosas, también igual debe ser de igual manera. Así que es algo que es bueno aclarar, que no solamente se es igual porque la otra persona también contribuya económicamente con un cheque, sino simplemente porque somos un matrimonio, queremos agradar a Dios y delante de Dios somos uno. Debemos de compartir todo en armonía, en igualdad, pero debe de haber también comunicación en los gastos para que no se haga, digamos, después algo que pueda hacer daño a la economía en general. Pero bueno, vamos a leer rápidamente los mensajitos por aquí que estábamos hablando hace rato. Delia Susana dice, transfórmame Señor. Yo creo que está refiriéndose al himno que se tocó primero, que se titulaba Mi Carácter. También Wilson Chambilla dice, la gloria a Dios. Ana Hernández, mi hermana, dice, buenas tardes Seki, hermanos de Radio SCC, aquí estamos en sintonía, gracias a Dios, saludos a todos. Pues saludos querida hermana Anita y también a mi querida hermana Miki que están en sintonía. También Elka Barroso dice, buenas noches hermano Ezequías, ¿cómo está? Bendiciones, tardecito, pero ya estoy aquí en paz en medio de la tormenta. Bienvenida Elka. Reina del Río también dice, saludos y bendiciones Ezequías, gracias por tu programa, gloria a Dios. Flor Contreras dice, saludos hermano Ezequías. Mervalia Ramírez dice, la violencia es el arma de aquel que no tiene la razón.
Hay mucha verdad en esa frase. Gracias, Mervalia. El Cabarroso también dice: me encanta esta alabanza, le llega a uno a lo profundo del corazón. El Señor está dispuesto a bendecirte. Aleluya. Sí, es muy cierto. No importa lo que hayamos hecho, el Señor está dispuesto a bendecirnos y a transformarnos y a usarnos como vasos de honra en su casa. Reina del Río dice: amén, bella alabanza. Delia Susana dice: preciosa alabanza. Silvia Kiel dice: amén, gloria a Dios, hermosa alabanza. Mervalia dice: mi esposo y yo trabajamos en conjunto, él sale y trabaja y luego yo lo gasto en lo necesario para la familia. Ese es muy buen equipo. Él sale, él trabaja, hace el dinero y Mervalia se lo gasta. Pero aclara, se lo gasta en lo necesario para la familia, y así debe de ser. Yo, por ejemplo, lo observo en mi hermana, y no es porque sea mi hermana, ahora sí que voy a hablar de ella, pero pues es lo que yo observo más de cerca, ¿no? Porque somos familia. Miki y su esposo. Miki no trabaja fuera de casa. Ella trabaja en la casa, como expliqué hace rato. No trabaja fuera de casa, pero sí trabaja mucho dentro de su casa. Y el único salario que entra, yo pienso, la verdad, nunca le he preguntado muy bien, pero yo pienso que sí, que el único salario que entra en esa casa es el de mi cuñado. Pero cuando Miki sale a hacer compras y gasta dinero, yo la veo que es muy minuciosa y muy cuidadosa en gastar el dinero que su esposo gana. Entonces los dos contribuyen a la economía de esa manera. Uno produce el dinero, el otro lo gasta de manera sabia y juiciosa para beneficio de la familia. Y así debe de ser. Esa es la sabiduría que viene del cielo, que nos ayuda. También saludos a Dalis de González, que dice: continúo en sintonía con mi Dios Todopoderoso desde las cumbres, Panamá al norte. Bendiciones, hermano Ezequías, que la gloria de Dios le cubra. Gracias, hermana Dalis, e igualmente. Y también Miki dice, o Rosa Hernández dice: saludos X, saludos para toda nuestra amada audiencia, aquí estamos en la sintonía. Gracias a todos por su apoyo. Les acabo de mandar un pequeño afiche a los chats, y al que quiere el afiche se lo puedo mandar luego también individualmente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta sobre la violencia intrafamiliar son 4 puntos que les voy a dar. Los malos tratos se producen en todos los niveles socioeconómicos y culturales. No son exclusivos de los sectores socialmente desfavorecidos o marginales. El otro punto es: las personas violentas lo son por motivos culturales y no naturales. Lo que significa, no es natural. Alguien no puede decir: es que yo soy así, es que yo nací así, es que es mi naturaleza. No, las personas son violentas por motivos culturales y no naturales. Las personas que viven en un entorno violento y sufren agresiones tienen más probabilidad de convertirse en agresores a su vez. También, otro punto: el consumo de alcohol y otras drogas no son la causa de los malos tratos, porque en todo caso todas las personas que usan alcohol maltratarían a sus familiares, y gracias a Dios no es así. Claro que es mejor no consumir alcohol para nada, pero bueno. El consumo de alcohol y otras drogas no son la causa de los malos tratos, pero al desinhibir al agresor desencadenan más fácilmente la situación. Entonces, no son la causa, pero sí contribuyen a que la situación se salga de control más rápidamente cuando estamos consumiendo drogas o alcohol. El último punto es: si usted sufre o ha sufrido actos de violencia física, agresión sexual o psicológica, debe de hablar con familiares o amigos. Y esto es muy importante, esto también aplica para nosotros los cristianos: debe denunciarlo a las autoridades, porque no está bien que sea abusado en ningún sentido, y especialmente por alguien que se supone que debe de cuidarle, que debe de considerarle, que debe de amarle, que debe de respetarle. No está bien. Entonces debe de hablarlo abiertamente con algún familiar o algún amigo que tenga confianza, y también debe de denunciarlo para conseguir la ayuda y la protección necesaria que brinda la ley a las personas que son abusadas. No hay pecado, no hay mal en hacer eso. Al contrario, estamos haciendo un bien. Desafortunadamente, solamente tenemos 1 hora para hablar de esto, y ya se está acabando el tiempo porque ya viene la biblioteca en unos minutos. Pero en el próximo programa vamos a entrar entonces en las escrituras de qué es lo que debemos de hacer leyendo la Biblia, qué es lo que debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer, si es que tenemos que hacer algo con respecto a la persona que nos abusa o que nos violenta. Y sí debemos de hacer algo, debemos de hablarlo directamente, debemos de esperar y no exigir, pero sí
decirle a la persona, debes de arrepentirte y debes de cambiar. Y no es solamente por tu bien, sino también por el bien de la misma persona agresora. Pero todo eso lo vamos a ver en detalles la próxima semana y lo vamos a leer también en la Biblia. Hoy quise presentarles más las definiciones clínicas de lo que es la violencia intrafamiliar. Y como recuerdan ustedes, la semana pasada, cuando empezamos a hablar de este tema, el primer punto que toqué es que cuando estamos en una situación de agresión, de violencia, de peligro, el paso número 1 es resguardar inmediatamente a la víctima, lo que significa separarla, removerla de ese ambiente para que no corra más peligro. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y si debemos de hacer eso aún contra nuestro esposo o nuestra esposa, para resguardarnos mucho más con una persona que ya no está relacionada con nosotros, no importa si en algún momento tuvimos alguna relación emocional, sentimental y tal vez hasta tuvimos hijos con esa persona, pero ya no es parte de nuestra vida, no es nuestro esposo o nuestra esposa. Con mucho más razón debemos resguardarnos de esa persona y utilizar todos los beneficios que podamos tener dependiendo de nuestros países o nuestros lugares donde vivamos, de las autoridades, para protegernos, y si es necesario que tenga que afrontar las consecuencias de lo que tenga que afrontar el agresor, que suceda así para mantenernos seguros. Entonces, hermanos, ya me despido porque el tiempo vuela veloz. Gracias por estar en su programa de Paz en Medio de la Tormenta, y la siguiente semana, con la ayuda de Dios, vamos a seguir hablando de la violencia intrafamiliar y vamos a seguir recordando o aprendiendo, dependiendo más acerca de este tema, para que podamos nosotros ya sea resolver nuestros propios problemas de una manera más efectiva o ayudar a otros que tal vez observemos que estén pasando por situaciones de esta manera. Pero aunque hoy no mencioné muchos versículos, mejor dicho, no mencioné versículos de la Biblia, lo que sí es que debemos de recordar que a través de las alabanzas, que son también el Evangelio en canto, número 1, tenemos que recordar que si estamos en este tipo de problemas, que nuestro carácter debe de cambiar y que debemos de modelar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo que debemos de poner en mente. Cada vez que perdamos el control, cada vez que le hablemos de una manera golpeada o mala a nuestros seres queridos, recordemos: ayúdame, Señor, a modelar tu carácter, ayúdame a ser como tú. Y también de que aunque fallemos, recordemos que el Señor está dispuesto a bendecirnos, el Señor está dispuesto a perdonarnos, sus manos se han abierto para darnos el cambio que necesitamos para que reine la paz en nuestro hogar. Y por último, ya si sentimos que todo está perdido, quiero que escuchen este último himno que voy a poner para ustedes, que se titula Solo deja que Cristo te ayude. Nada está perdido si Cristo entra en tu vida, si dejas a Cristo obrar. Escuchemos esta alabanza. No sé quién tú seas, de dónde tú vengas, si eres pobre o rico, o cuánto tú tengas. Sabes bien cuánto has llorado y si has gemido dentro de ti, sin esperanza, sin un amigo con quien compartir. Sabes bien cuál es tu amargura, cuál es la causa de tu enfermedad. Solo deja que Cristo te ayude y feliz serás.
No sé quién tú seas, qué credo profesas, cuántos años tienes, a Dios tú le interesas. Sabes bien que el tiempo se pasa, tal vez no tengas oportunidad. Si despreciares al que da la vida, al que da la paz. En sus ojos hay misericordia, en sus brazos de amor hay poder. Solo deja que Cristo te ayude y podrás vencer. No sé quién tú seas, qué credo profesas, cuántos años tienes, a Dios tú le interesas. Sabes bien que el tiempo se pasa, tal vez no tengas oportunidad. Si despreciares al que da la vida, al que da la paz. En sus ojos hay misericordia, en sus brazos de amor hay poder. Solo deja que Cristo te ayude y podrás vencer. Solo deja que Cristo te ayude y podrás vencer. Amén, gloria a Dios. Solamente tenemos que dejar que Cristo nos ayude y vamos a poder vencer. Y quiero dejarle con dos pequeños pensamientos que me enviaron con respecto a este tema. Con respecto a las finanzas, es muy importante que seamos transparentes cuando uno de los dos no trabaja. Bueno, es importante que seamos transparentes siempre, pero especialmente cuando uno de los dos no trabaja. El hecho de que uno no contribuya financieramente a la economía familiar no le niega sus derechos de tener una independencia económica y de obtener los beneficios de la economía familiar, ya que trabajan en el hogar. Esa es una contribución que me enviaron. Y también cuando permanecemos en relaciones abusivas, cuando soportamos ese ambiente, eso le envía un mensaje a los hijos de ese hogar que están viendo todo el tiempo ese abuso, que no son lo suficientemente valiosos como para tener un hogar donde estén protegidos y cuidados. Y también les envía el mensaje de que ese ejemplo, aunque está mal, es aceptable y que también deben de tolerar el abuso y soportarlo. Entonces, obviamente, todos esos pensamientos o mensajes son negativos y no buenos. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.